Shalom, shalom, mis hermanos, mis hermanas, que el Padre Eterno les bendiga. Nuevamente estamos aquí en un jueves más de oración por Israel y por peticiones y también, ¿verdad?, trayéndoles un pequeño mensaje. Les damos la bienvenida a Shalom Production y pues que el Padre Eterno me les guarde, me les cuide, me los proteja ahorita en este frío tan intenso que tenemos nosotros aquí en la región, ¿verdad? Está demasiado frío y pues el Padre me los cuide. ¿Por qué, verdad, les digo shalom? Bueno, porque shalom es una palabra que trae muchas cosas, muchas bendiciones, paz, ¿verdad? Sobre todo para cada uno de nosotros, que es lo que nos dijo Yeshua, ¿verdad? Que Él nos dejaría su paz, no como el mundo la da, sino como la que Él da. ¿Y por qué también se dirán, bueno, ¿por qué me dice Yeshua? Bueno, porque también su nombre original, ¿verdad? De Jesús, como nosotros le conocemos, es Yeshua, es su nombre hebreo. Y así como yo me llamo Blanca aquí, en donde quiera que vaya yo me voy a llamar Blanca. Y acuérdense que esta traducción que tenemos nosotros de la palabra del Señor, pues es una traducción griega, entonces nos cambiaron el nombre por Jesús, pero su verdadero nombre sabemos que es Yeshua. Bueno, en esta hora yo les traigo un pequeño, ¿verdad?, pues reflexión, un pequeño, para compartirles, que se llama Los resultados del verdadero arrepentimiento. Bueno, vamos a ir a Lucas 24, 47, 48 y 49 vamos a estar leyendo. Dice la palabra, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí nosotros en este pasaje podemos estar viendo que Yeshua les está hablando a los apóstoles, ¿verdad?, a los 11 que estaban reunidos ya entonces, y que les dice, ¿verdad?, que se predicase en su nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, para arrepentimiento y perdón de pecados, que se predicase la palabra. ¿Por qué estaba él ahí en ese momento? Pues en este capítulo brevemente nos dice, ¿verdad?, les explico brevemente, nos dice, ¿verdad?, que él se le apareció a los caminantes de Emaús. Y cuando se reveló a ellos, dice que ellos, los caminantes de Emaús, se fueron nuevamente a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén se reunieron con los apóstoles y estaban todos reunidos, pues porque todavía no asimilaban todo lo que había pasado, ¿verdad? Y estaban platicando, pero él les habla con estas palabras, dice que así está escrito, dice, que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, le dice, y entonces es cuando les dice a sus discípulos, deben de predicar esta palabra para arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, vamos a otro versículo que es Hechos 5:31. Dice, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente, ¿verdad? Arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí se está refiriendo cuando estaban siguiendo a Pedro y a Juan, que los querían meter a la cárcel, y hasta Pedro dijo que era más conveniente, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que los hombres, porque los querían meter a la cárcel porque ellos andaban predicando la palabra. Pero nuevamente vemos que Pedro dice lo que el Señor les dijo, que se predicase la palabra para arrepentimiento de pecados. Vamos a Hechos 11:18 también, ahí nos dice,
Hechos 11:18 nos dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, a Yahweh, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí Pedro también se estaba refiriendo a que los gentiles habían recibido, ¿verdad?, la palabra y habían recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo habían recibido y pues los otros estaban molestos, que ¿por qué? Porque eran gentiles y que no se les... Y Pedro decía, no, a ellos también se les ha dado esa oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, yo el tema, ¿verdad?, que les quiero decir es los resultados del verdadero arrepentimiento, ¿verdad? En estos versículos vemos que habla de arrepentimiento. En la actualidad, la iglesia tiene mucha necesidad de arrepentimiento, porque el bajo nivel espiritual de vivir de muchos creyentes hace que numerosas personas queden en el mundo y en sus pecados. Cuando los impíos ven que la gente creyente no se arrepiente, no es posible esperar que estos se arrepientan y renuncien a sus pecados. Si una persona, ¿verdad?, que no es creyente va a una iglesia y ve, ¿verdad?, a otra persona que realmente está dentro de la iglesia pero no se ha arrepentido y sigue haciendo lo malo fuera de la iglesia, en el mundo, entonces esa persona, ¿verdad?, también pues dice, pues, ¿qué es esto? ¿Para qué estoy viniendo aquí? Y se vuelve a alejar, ¿verdad? Entonces hay 5 consecuencias que resultan del verdadero arrepentimiento. O sea, cuando realmente una persona está arrepentida, son 5. La primera es convicción. La segunda, contrición. La tercera, confesión del pecado. La cuarta, conversión. Y la quinta, confesión de Yeshua, de Jesucristo, delante del mundo. Todas estas tienen que venir como resultado de una persona que realmente está arrepentida, que realmente ha aceptado a Yeshua, a Jesús, a Jesucristo como el Salvador. La primera, vamos a ver la primera, que es convicción. Dice, si una persona no siente profundamente su pecado, es que realmente no se ha arrepentido verdaderamente y tarde o temprano vuelve a su antigua vida, porque nada más tiene convicción, pero realmente no se ha arrepentido. Es aquel en que la semilla cayó en pedregal. El primer problema lo lleva al mundo otra vez. Cuando la luz de Yeshua ha entrado en una persona, ésta tiene mayor responsabilidad y por lo tanto mayor necesidad de una convicción profunda. Y hasta que nuestro pecado no nos haga doblar las rodillas, y hasta que estemos completamente humillados y hasta que perdamos toda esperanza en nosotros mismos, no hallaremos al Salvador. Hay 3 cosas que nos conducen a la convicción de pecado. La primera es la conciencia. La segunda, la palabra de Dios. Y la tercera es el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. La primera, que es la conciencia, dice, antes de la palabra hablada estaba la conciencia. ¿Por qué antes de la palabra hablada? Porque antes no existía la palabra escrita y que nosotros, sino era la conciencia que venía a nuestros hermanos allá, ¿verdad? Por el Éxodo, por Génesis, por esos libros, ¿verdad? Antes de la palabra hablada estaba la conciencia. Es la que hizo a Eva y a Adán esconderse de la presencia de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Esta fue la que hizo reaccionar a los hermanos de José, que dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, ¿verdad? La conciencia es una facultad divina que nos indica hacer lo recto. La conciencia critica nuestros pensamientos, palabras y acciones
aprobando o condenándolos conforme a su juicio. A veces la conciencia no es fiel. Nos dice que hicimos lo malo hasta que ya lo hemos cometido. Cuando realmente nosotros cometemos algo malo y empieza, hiciste mal, es nuestra conciencia, ¿verdad? El espíritu que nos redarguye. Por eso es necesario pedirle a Dios que ilumine nuestra conciencia. Pablo dijo, yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret. La misma conciencia necesita educarse. En segundo lugar es la palabra de Dios. En los países cristianos donde tenemos la Biblia, Dios produce convicción por medio de ella. Nos dice qué es lo recto o lo malo antes de pecar. Ahí en la palabra nos lo dice, ahí, ¿verdad? Allá en el monte cuando fue dado la palabra a Moisés que dice, estas son lo malo y esto es lo bueno y las consecuencias. La conciencia al lado de la Biblia es como una vela comparada con el sol de mediodía. La tercer cosa, ¿verdad? Les decía, es el Espíritu Santo. Lo vemos convenciendo a toda aquella gente judía y no judía en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot. Nos dice la palabra que fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos, verdad, para ser salvos? El Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, convence de pecado, redarguye al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado porque ha robado o ha mentido o ha cometido algún pecado, adulterio, fornicación, algún pecado. Vemos que se necesita la luz para manifestar las tinieblas. Y aquí, ¿qué es la luz? La palabra. Se necesita lo blanco para traer convicción acerca de lo negro. Hay negros en África, hermanos, en África Central, que jamás pensaron que ellos eran negros, hasta ver la cara de un hombre blanco. Y hay mucha gente en este mundo que nunca supo que fuera pecadora hasta ver el rostro de Yeshua, hasta conocer a Yeshua, a Jesucristo en toda su pureza, en que Él vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos a las personas y les decimos, ¿verdad?, que están en pecado y los confrontamos y por medio de la palabra y les decimos que Yeshua, Jesús, vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, a salvarnos, es cuando ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que están en pecado. El segundo punto, la contrición. La segunda cosa es la contrición. Es una profunda tristeza piadosa y una humillación de corazón por causa del pecado. Si no hay verdadera contrición, la persona regresará inmediatamente al viejo pecado. Esta es la razón por que tantas personas que conocen a Dios caen. Dios quiere una verdadera contrición, porque si no hay un arrepentimiento verdadero o completo, nos dice la palabra, dice, cercano está Yahweh de los quebrantados de corazón y salvará a los contritos del espíritu. Muchos pecadores sienten tristeza por sus pecados porque ya no pueden permanecer en ellos. Y esto es arrepentirse, pero no con un corazón quebrantado ni contrito. Nada más se arrepiente. Ya no puedo fumar, ya no puedo tomar, ya no puedo hacer eso. Pero realmente es su pensamiento, no es su corazón que realmente se arrepienta y esté contrito y humillado, no. La tercera es la confesión de pecados.
Si hay verdadero contrición, esto nos conduce a la confesión de nuestros pecados. El no confesar los pecados puede ser un fracaso para el hombre en la vida, en el caminar con el Señor. Si carecemos de poder, es que existe algo que estamos ocultando, y es inútil pensar que se pueda encubrir una cosa mala, cantando salmos, asistiendo a las reuniones, orando mucho o leyendo la Biblia, leyendo la palabra. No, con eso no podemos ocultar las cosas malas. Es preciso confesar el pecado, no ser soberbios. Al fin y al cabo, Dios lo está viendo. A Él no lo podemos engañar, Él nos está viendo. Por eso Él no extiende su misericordia o no contesta a veces nuestras necesidades, porque dice su palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Moisés quiso enterrar su pecado al enterrar al egipcio, pero fracasó. Vemos, ¿verdad?, en la palabra que nos dice que fracasó, fue descubierto. Sabed que os alcanzará vuestro pecado. No es posible enterrar un pecado, solo se puede borrar. Y ese solo lo hace Cristo, lo hace nuestro Mesías, nuestro Salvador, lo puede hacer por medio de su sangre, ¿verdad?, que fue derramada en aquel madero, en aquella cruz del Calvario. Hay 3 modos de confesar los pecados. Cuando el pecado entre yo y Dios, solo le tengo que decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Cuando he pecado contra el Señor. Si el pecado ha perjudicado a su prójimo, debe confesarlo a Dios, pero también pedir perdón a su prójimo. Primero es la confesión al prójimo. La palabra nos dice, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vuélvete primero con amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Hay un pecado que tiene que ser confesado públicamente. Esto es cuando decimos nuestro testimonio, que hemos venido al Señor arrepentidos de nuestro pecado, porque dentro de la congregación siempre estamos viendo los pecados ajenos. Dice la palabra, si nos examináramos nosotros a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar esos pecados y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad, dice la palabra. No permita ninguna nube entre usted y Dios que nos impida ver claramente la mansión que Yeshua nos ha preparado. Que ningún pecado nos separe de lo hermoso que tiene Yeshua para con nosotros, porque dijo que Él se iba al cielo a preparar hermosas moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos, y que ningún pecado nos separe de eso. La cuarta palabra es la conversión. La conversión. La confesión conduce a la verdadera conversión. Cuando nosotros confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, eso nos vuelve a una verdadera confesión, a una verdadera conversión, nos convierte realmente. Y no hay conversión hasta que hayan sido tomados estos 3 pasos: convicción, contrición y confesión. Cuando una persona es convertida, quiere decir que ha nacido de nuevo. Pedro dice, arrepentíos y convertíos. La conversión, una versión, ¿verdad?, nueva de la Biblia nos dice, la versión revisada dice, arrepentíos y volveos. El convertirse es el cambio de dirección. Si nosotros vamos
Dice que es un cambio no de, es de 160 grados. Si vamos nosotros hacia el norte, nos debemos de convertir hacia el sur, ¿verdad? Es convertirnos, ¿verdad? Una conversión de que si estábamos haciendo lo malo, es una conversión de que ya no vamos a hacer lo malo. Si estábamos dedicando nuestro tiempo a otras cosas, bueno, pues ahora las vamos a dedicar, a invertir en la obra del Señor. Si nuestros dineros también los estábamos utilizando para otras cosas, pues vamos a utilizarlo para el Señor, ¿verdad? Para la obra del Señor. Debemos de portar nuestro granito de arena. Entonces dice, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? O arrepentíos y volveos. El convertirse es el cambio de la dirección. Es el dar media vuelta. Cuando hay verdadera conversión, el corazón está separado del pecado. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos dado ese giro, ¿verdad? De 180 grados. Hemos dado ese giro de 180 grados que ya no vamos a estar en las tinieblas, sino vamos a estar en la luz, en el reino de la luz, sirviéndole a nuestro Mesías, a nuestro Yeshua, a nuestro Jesús, a nuestro Padre eterno. Es lo que Él quiere. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que salimos a la calle, no sabemos si regresemos, no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Ahorita estamos aquí, dentro de 5 minutos no sabemos qué pasa. Entonces el Señor nos dice que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, ¿verdad? Si estamos en pecado, en maldad, en delito, en lo que sea, hay que arrepentirnos y volvernos al Señor. El quinto dice la confesión de Yeshua, la confesión de Cristo, que lo debemos confesar, no debemos de avergonzarnos de Él, porque me acuerdo anteriormente cuando se usaba mucho la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, que la llevábamos a la iglesia. Muchas personas recién convertidas la escondían, ya sea en la bolsa o la envolvían en algo, o en su ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no querían que la gente se diera cuenta. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había muchas personas que empezaban a hacer burla. ¡Ay, mira, ahí va el hermano! ¡Ay, mira, ahí va la aleluya! Y mira, y aquella persona, pues le daba pena, le daba vergüenza. Pero fíjese que hoy, pues a lo mejor también estamos en ese mismo tiempo, porque muchas personas ya no llevan la Biblia a la iglesia. Se nos hace más fácil que dicen, ¡ay, la traigo en el celular o la traigo en el iPad! Pero eso es también, yo me ponía a pensar, es como dice la palabra, también una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque ahí en el celular, hermano, hermana, si tú usas el celular para llevarlo a la iglesia, para ahí buscar la palabra de Dios, que realmente sea para eso, porque yo he visto a muchas personas que llevan el celular, pero están chateando, como se dice, o están en el Face, están en otra cosa, y eso tú puedes engañar al pastor o puedes engañar a los hermanos, a las hermanas, que tú estás viendo el celular, en el celular estás viendo la palabra, pero no es cierto. No es cierto, estás haciendo otras cosas. Y peor tantito, que el celular es para todo, es para todo. ¿Tenemos la palabra ahí? Sí, tenemos la palabra. Y escuchamos también mensajes, sí, los escuchamos. Pero ¿qué pasa? También ahí podemos ver cosas malas. Se puede ver pornografía. Se puede hacer muchas cosas malas que no están bien delante del Señor. Entonces hay que ver qué es lo que estamos haciendo, qué ver con el celular, con el iPad. Debemos de si estamos jugando con el Señor, acuérdese que en su casa o en la misma iglesia, si usted está haciendo otras cosas, usted puede engañar al pastor
y puede engañar a todos los que estamos alrededor, pero a Dios no lo engaña. A Dios no, Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Entonces hay que ver eso. Entonces les decía de la confesión de Yeshua, de Cristo. Si usted está convertido, el próximo paso es confesarlo públicamente. Dice la palabra, si confesares con tu boca al Señor Jesús, a Yeshua, y creyeres en tu corazón que Yahweh, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si lo confesamos, ¿verdad? Si confesamos que Él murió y al tercer día resucitó, entonces dice que seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con el corazón estamos creyendo para que nos justifique, mas con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Entonces nosotros tenemos que confesar que tenemos a Yeshua, tenemos a Cristo en nuestro corazón para salvación. Si usted nunca lo confiesa, si en su trabajo le dice, vas a la iglesia, eres hermano, sí, ¿verdad? A mucha honra, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque es para salvación. Pero si decimos, no, que es que fui porque me invitaron, pero no, nada más, no. El Señor está oyendo sus palabras. La confesión de Yeshua es el complemento de la obra del verdadero arrepentimiento. Es un deber que tenemos para con nuestros hermanos, ¿verdad? Por aquellos, ¿verdad? Que están a nuestro lado, ¿verdad? Y para con nosotros mismos. Jamás debemos tener vergüenza del Evangelio de nuestro Señor. Es el poder de Dios para salvación de pecados. Y todo esto nos trae a una sabiduría de Dios. Cuando nosotros ya hemos tenido todos estos pasos, nos trae a la sabiduría de Dios. Dice la palabra en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad seremos, nos dice Daniel. Estas son palabras que escribió Daniel cuando ya era viejo, inspirado por nuestro Padre Celestial. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Daniel no tenía más de 20 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. La historia bíblica nos dice todos los rangos que Daniel obtuvo. Yo creo que nadie se imaginó lo que Daniel sería en aquel reino, ¿verdad? Por el lapso de 500 años. No que Daniel haya vivido 500 años, sino todos los reyes que pasaron, nadie fue como Daniel en aquel entonces. Ningún otro hombre de que habla la Biblia brilló como Daniel. Brilló más que Nabucodonosor, más que Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, brilló más que Ciro, más que Darío y todos los príncipes y monarcas potentes de esas épocas. ¿Y por qué? Porque Daniel tenía convicción, tenía contrición, él confesó, ¿verdad? También al Señor que le servía, ¿verdad? Porque el Señor le ayudaba en todo las revelaciones para los sueños, para aquel rey, ¿verdad? Nabucodonosor. Seguro que este joven había escuchado algún profeta de su tiempo. En la actualidad la mayoría nos quejamos del medio en que trabajamos. Fíjese, Daniel había escuchado la palabra y él, a pesar de que estaba en unos trabajos forzados y duros, él no le importó, dice, porque dice, del medio en que trabajamos, que es un trabajo duro, que hay problemas con los compañeros, que el trabajo es muy cansado. Si vemos a la vida de Daniel, él tenía que trabajar y era esclavo de una nación que odiaba a su mismo pueblo, odiaba a los judíos. Tenía también en contra de él el idioma, era desconocido para él, vivía entre idólatras,
Con todo, desde el principio empezó a brillar, estuvo firme en su creencia en Dios y le entregó su juventud al Señor. Todos aquellos personajes bíblicos que pasaron por días muy oscuros son los que brillan más. Ejemplo, José, la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Elías, la historia de Juan el Bautista. Ellos brillaron mucho. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo al Padre. Y nosotros nos quejamos de que nos tocó un campo duro, hay que luchar, en todo hay competencia de superación, en la política, en el comercio, en la escuela, en el ejército. Todos ensayan para ser mejor. Estamos viviendo en una vida que estamos ensayando para ser mejor, para llegar al final de nuestra vida, que cuál es estar viviendo con Yeshua, con Jesús, ¿verdad? Por la eternidad. Los jóvenes en sus deportes quieren ser los mejores. Nos gusta brillar más que nuestros compañeros, dicen. Sin embargo, no todos alcanzan brillar, son muy pocos. Cuando se compite por algo, no todos alcanzan el premio, solo es uno el que lo gana. Pero en el reino de Dios, el más pequeño o el más débil puede brillar si quiere. Y muchos son los que pueden alcanzar el premio si quieren. En el reino de Dios no nos dice que el político va a brillar con el resplandor del firmamento, ni que la nobleza va a brillar. Todos aquellos que vivían en el tiempo de Daniel murieron y fueron olvidados de Nabucodonosor. Sabemos por lo que Dios hizo por medio de Daniel. Daniel seguirá brillando mientras exista la iglesia, mientras existamos nosotros, ¿verdad? Porque honramos su nombre por la fidelidad que tuvo a Dios. Lo vemos, ¿verdad? Que él fue obediente al Padre. Si somos sabios, viviremos para Dios y la eternidad. Dejaremos de pensar en nosotros mismos y no nos preocupemos por la honra y gloria de este mundo. Dice la palabra, el que prende almas es sabio. Si ganamos un alma para Dios con nuestra vida y ejemplo, entonces nuestra vida brillará, porque hemos puesto en movimiento algo que seguirá por toda la eternidad, que es la salvación. Dios nos ha dejado en el mundo para brillar. No estamos aquí para comprar, vender, amontonar dinero para lograr una posición en el mundo muy grande. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar, vamos de pasada. Nuestro hogar está más allá. Dios nos ha mandado al mundo para brillar por Él, para alumbrar este mundo oscuro. Yeshua vino para ser luz del mundo, mas los hombres lo apagaron esa luz. Bueno, creyeron apagarla, ¿verdad? La llevaron al Calvario y la extinguieron. Antes de subir al cielo, Yeshua dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, sois mis testigos, salid y llevad el evangelio a las naciones de la tierra que perecen para que se arrepientan y estén conmigo, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, el resultado del verdadero arrepentimiento, que nosotros nos arrepintamos para estar un día con Él, por 7 años allá en las bodas del Cordero, después 1 milenio en Jerusalén y después por toda la eternidad en la Jerusalén celeste, ¿verdad? En la Jerusalén que va a bajar del cielo. Pues es un pensamiento, ¿verdad?, que les traigo, y vamos a ir a unos mensajes y después volvemos para estar orando. ¿Estás buscando publicidad digital para tu negocio? Aquí en Soluciones Digitales lo encuentras. Tenemos spot para anunciarte en tus redes sociales o donde desees. Síguenos y entérate de nuestros servicios en Soluciones Digitales. Recuerda, búscanos en Facebook como
Soluciones Digitales. Somos una empresa 100% establecida, atendida personalmente por su propietario, ingeniero Osvaldo Alcocer. En Soluciones Digitales somos tu mejor opción. ¿Estás pensando dónde almorzar, comer o cenar? No lo dudes más, ven a Restaurante El Caporal. Sí, Restaurante El Caporal cuenta con excelentes desayunos, comidas, platillos, cenas y sin faltar las tradicionales parrilladas al carbón y sus cortes tipo americano. Restaurante El Caporal cuenta con un amplio estacionamiento. Muchas gracias por su preferencia. Restaurante El Caporal cuenta con salón de eventos para 40 personas, atendido personalmente por su propietario, Sergio Fernández. Estamos ubicados en Avenida Lauro Villar, número 160, en la Colonia Modelo. Invitamos a ver nuestros videos en Shalom Production, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Bueno, hermanos, vamos a estar orando por Israel, por Tierra Santa, ¿verdad? Por aquella tierra que mismo Dios, mismo nuestro Padre Celestial nos dice en su palabra que Él escogió para su pueblo amado, para las 12 tribus de Israel, que en su tiempo fueron esparcidas, ¿verdad?, por todo el mundo, pero el Padre nos encarga y nos dice ahí en el Salmo 122, 6 nos dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y nosotros debemos de amar, de pedir por la paz de Jerusalén, y debemos también de amar a Jerusalén, de amar a aquella tierra santa, de amar a Israel. ¿Por qué? Porque es la tierra en que un día vamos a nosotros a vivir por 1000 años, ahí con Jesús, con Jesús, ahí vamos a estar. Entonces, ¿por qué no orar por ella? Debemos de orar por ella, porque ahí fue la iniciación. No sabemos si ahí estuvo el Edén o no, pero sabemos que fue la iniciación de las 12 tribus de Israel, que el Señor le dijo a Abraham, le prometió esa tierra para que viviera su descendencia. También tenemos otro versículo muy hermoso que dice en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un hermoso versículo en el cual nos dice que si nosotros bendecimos, Él nos va a bendecir. Pero si nosotros maldecimos a Israel, Él va a maldecir. Ya lo hemos visto como en Hugo Chávez, en otras personas que han maldecido a Israel. ¿Y qué pasó? Fueron maldecidas de Él. Entonces nosotros debemos de bendecir ese pueblo amado. Todos nuestros hermanos de Israel que se encuentran allá, ¿verdad? En Israel debemos pedir por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos están trabajando para nosotros. Y porque Israel es el reloj profético de todos nosotros que estamos acá en el occidente, esa pequeña tierra, ese pequeño que es como de aquí como más o menos como Tamaulipas, hasta más chico. Si podemos ver en el mapa, entonces, pero es el reloj profético y dice que Israel está en el centro de la tierra, es el ombligo de la tierra Israel. ¿Por qué será? Pues porque Dios lo escogió. Y también nos dice que Jerusalén es el ombligo de todo el estado de Israel.
Jerusalén, ¿verdad? La capital escogida por el rey David, que la habían quitado, la habían pasado a Tel Aviv, pero nuevamente en el periodo que estuvo el presidente Trump, fue devuelta la capital a Jerusalén. Es una tierra que han sido perseguidos, han sido ultrajados, quieren exterminarlos, pero no han podido. ¿Por qué? Porque el Padre está con ellos. Padre, en esta hora, Señor, nos allegamos ante el trono de tu presencia, Señor, para pedirte por esa tierra amada de Israel, por esa tierra santa, Padre, del norte al sur y del este al oeste. Te pedimos que tú la cubras, Padre, con tu sangre poderosa, Señor. Te pedimos, Padre, que esa tierra, Señor, que se está preparando, que todos nuestros hermanos que han vuelto, porque son nuestros hermanos, todos ellos, aunque no crean en ti, Yeshua, pero tú, Señor, dice tu palabra que un día te vas a revelar a ellos y los vas a salvar, porque nos diste la oportunidad a nosotros que hemos estado esparcidos en todo el mundo de que seamos salvos, que volvamos, ¿verdad?, a tu palabra, y nos has hecho esa promesa en tu palabra y la has cumplido, que todos aquellos que nos habíamos retirado de tu palabra, que volvamos nuevamente a ella. Y tú un día vas a tener misericordia de cada uno de ellos. Ahora nos toca a nosotros pedir, Señor, por Tierra Santa, por el pueblo de Israel, por todos nuestros hermanos, que tú los guardes, Padre, por todos aquellos, el ejército, las personas, Señor, que están luchando en contra, Señor, del enemigo que tienen en casa, de esas personas, Señor, que dentro, Señor, de tierra de Israel matan, Señor, a los jóvenes soldados, que matan a niños, matan a personas inocentes. Hace unos días, en esta semana, mataron a una pareja, a una pareja que estaba viendo por unos niños, Señor, que estaban huérfanos, Padre. Te pedimos, Padre, por tu pueblo, que tú, Señor, con tu sangre poderosa, que sea la cúpula de hierro que cubre a Israel, que los cuides, Padre, todos los que defienden a Israel, Señor, te pedimos por ellos, porque son muchas personas que están defendiendo a Israel, Señor, ahí dentro de su misma tierra, dentro están asentamientos palestinos, esos asentamientos de Cisjordania que están dentro de la tierra. Padre, te pedimos, Señor, que tú cubras a nuestros hermanos, Señor, y que ellos también te acepten un día como su Salvador. Abre sus ojos espirituales, quita el velo de sus corazones, Padre, pero yo te pido que los protejas y los cuides. Padre, te pedimos por los enfermos, por los necesitados, Padre, ahí en Israel, por todas aquellas agencias de viajes que contratan, Señor, a tantas personas, Señor, ahí en los hoteles, aquellos guías, Padre, los choferes, aquellas personas comerciantes que se mantienen de todo el turismo en Israel. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Padre, a todas ellas, Padre, y que tú, Señor, les des entendimiento, sabiduría, Señor, de lo alto, cómo seguir prosperando esa tierra amada, Señor, que esos sembradíos al 1000 por 1, Padre. Gracias, Padre, porque en estos días hemos sabido que en Israel está lloviendo y sabemos, Padre, que el agua es tan necesaria ahí, Señor, porque no llueve, casi no llueve, y es tan necesaria, es tan alegre nuestros hermanos en Israel, porque tú les estás dando, Señor, esa lluvia que ellos
tanto anhelan, que ellos tanto aman, Señor. Padre, bendíceles, trae la paz dentro de sus muros, el descanso dentro de sus palacios, Padre. Dice tu palabra que por amor a ellos buscaremos su bien, por amor a ellos estaremos siempre orando por ellos, Padre, porque el enemigo los ha perseguido siempre. Podemos ver, Señor, en algunas películas, Señor, cómo el enemigo los ha perseguido, pero eso no es nada comparable con que el enemigo, Señor, les ha hecho y les quiere hacer, Padre. Dice el enemigo que quiere exterminarlos, pero tú eres más fuerte que el enemigo, Padre. Tú eres su hacedor de maravillas, Padre. Tú fuiste el que con mano poderosa los sacaste de Egipto. Y así, Padre, sabemos que con mano poderosa, Señor, tú vas a estar con ellos, Señor, en ese proceso que ellos están pasando, porque es un proceso para que cuando llegue la angustia de Jacob, también, Señor, tú vas a estar con ellos ahí y tú los vas a ayudar a vencer, Señor, con tu palabra, Señor. Vas a deshacer todas las naciones que vengan y que se reúnan contra el pueblo de Israel. Tú los vas a deshacer, dice tu palabra, Señor. Bendecimos tierra santa, bendecimos la tierra apartada, Señor, porque es una tierra apartada por ti, para todo tu pueblo, para todo aquel que crea en ti. Gracias, Padre, por tu amor. Bendice, Señor, el gobierno de Israel, su presidente, su primer ministro, que es el encargado de la defensa israelí. Dale entendimiento y dale sabiduría, Padre, para que siga, Señor, defendiendo esa tierra que tú se la has dado, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén, amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Ahora vamos a estar orando por los pueblos, por las naciones, por nuestros hermanos, ¿verdad? También en otros países, aquí en México, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Vamos a orar, dice... Gracias al Padre que el mundo está descubriendo hoy que la Biblia no es un libro de cuentos, que la Biblia se está cumpliendo, que la Biblia es la palabra del Señor y todo lo que está aconteciendo, todas las noticias que nos están dando, está en la Biblia. Ahí está. Vamos a orar, ¿verdad? Por toda la escasez que hay también en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Padre, en esta hora, Señor, nos estamos poniendo, Señor, nuevamente, Señor, en tu presencia para pedirte por todo este caos que está pasando, Señor. Ahora nos dicen que la tierra se ha detenido y no sabemos, se dicen tantas cosas, Padre. Lo único que sabemos, Señor, que sí, los días están pasando rápido, están pasando y la palabra nos los dicen, que si los días no se acortarían, ¿verdad? Pues íbamos a pasar más caos, más cosas malas, y estamos viendo que los días están pasando con prontitud, Padre. Pero también, Señor, en los países ahorita que están, Señor, sin energéticos, estos países como en Estados Unidos, parte de México, allá en Rusia, en Ucrania, en todos los países donde está la nieve, Señor, donde está el hielo, donde se dice que está a 50 grados menos cero, Señor. Te pedimos por todos esos hermanos que están sufriendo en este momento, Señor, que están sufriendo la falta de energía, la falta de energéticos. Te pedimos por ellos, Padre. Te pedimos también en otros países, en la escasez de agua que hay, Padre. Te pedimos en otros países y aquí mismo estamos viendo escasez de alimentos, Señor, ya sea por escasez de agua o por escasez, Señor, o por el frío, Señor, que mueren las plantas, Padre. Te pedimos por
todos, Señor, nuestros hermanos y por todos nosotros, que tengas misericordia por la economía, Señor, que el dinero no alcanza, Señor, por todo, Señor, te pedimos, por las inundaciones, por ese huracán que se vino, Señor, le llaman el huracán, Señor, ahí en California, Padre, que fue muy feo, Señor, para varios hermanos que perdieron vidas, perdieron sus casas, perdieron muchas cosas. Te pedimos, Padre, por ellos, por terremotos. Hoy hubo un terremoto, un temblor en Chiapas, Padre. Te pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos, Señor, porque tu palabra nos dice que la tierra temblaría como un borracho, y estamos viendo, Señor, esas consecuencias, Señor, y se dice que más adelante en estos meses vamos a tener más temblores. Te pedimos que nos cubras y nos guardes, Señor, por esa guerra, Señor, que se encuentra ahorita en Ucrania y en Rusia. Te pedimos por todos nuestros hermanos, por esas personas que han perdido seres queridos, esas personas que han tenido que ser evacuadas, que han tenido que emigrar a otros países, Señor, por esta ahorita guerra, se puede decir, en Israel en Gaza, contra Hezbollah, contra Hamas. Padre, te pedimos que tú cubras, Señor, a nuestros hermanos, Señor, ahí en Israel, Señor, y a la gente indefensa, Padre. Te pedimos por ellos, por la escasez de trabajo, Señor, en todo el mundo. Te pedimos también por la escasez de medicamentos también, por las epidemias, enfermedades que hay en estos tiempos, Padre, por todos los migrantes, Padre, por todas esas personas que piensan suicidarse, Señor, que quites de su mente, Señor, ese pensamiento, Padre, ese espíritu, Señor, inmundo que está perturbando sus vidas, Señor. Te pedimos por aquellas personas que son adictas a las drogas, a la bebida, al tabaco, Señor, que tú limpies, Padre, ese cuerpo, Padre, que no sigan, Señor, drogándose, que no sigan bebiendo, Señor. Padre, te pedimos a aquellos que están en depresión, en estrés, también, Señor, que seas con ellos, aquellos países, Señor, que están en crisis política, Señor, en sus gobiernos que son corruptos, Padre. Te pedimos por la inmoralidad, Señor, en este tiempo que hay, Señor. Tú sabes, tú lo conoces, Padre, porque tu palabra nos dice que estaríamos como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y lo estamos viviendo, Señor, en todos los asesinatos que hay en todo el mundo, Señor, y aquí en nuestro país, Padre, tanta gente, Señor, que tan fácil mata, Señor, a las personas. Te pedimos, Padre, por todas esas personas que sufren todo esto, Señor. Te pedimos también, Señor, por mujeres que acceden a los abortos, Padre. Te pedimos por ellas que tú les hagas pensar, reflexionar, Señor, que están siendo contra la vida, Padre. Están siendo contra tus mandamientos, Señor. Por aquellas personas que están secuestradas, Padre, que las cuides, los guardes, las protejas, Padre, que las vuelvas con bien a su hogar. Por aquellas personas que han sido desaparecidas y aún sus familiares las andan buscando, Señor. Te pedimos, ¿qué te podemos pedir, Señor? Que traigas paz a esas personas que están sufriendo, Señor, y que nos guardes a cada uno de nosotros, Padre, por esos vandalismos, por los robos, Señor, por la reducción de población que se dice que tiene que haber, Señor, que ya la hubo, Señor, en esta pandemia, y que se nos dice que puede haber otra pandemia para reducción de la población. Padre, te pedimos, Padre, estamos en tus manos. Tú sabes, Señor, hasta cuándo vamos a estar aquí, Señor, por el control de la educación, Señor, por todos los países del mundo, Señor, sus gobernantes, Padre, que están llevando a esta crisis, a esta globalización mundial, que solamente quieren una religión, un gobierno, un banco mundial, una moneda mundial, un orden mundial. Por todo esto, Señor, que sabemos que va a pasar, Padre, porque tú lo tienes escrito en tu palabra, Señor, y sabemos que todo esto va a pasar. Ahora te pedimos, Padre, por
Todos nuestros hermanos, Señor, que tienen necesidad, Padre, te pedimos por Inocencio García, Señor, ese tumor que él tiene en el pulmón, Padre, que tú pongas tu mano de poder, Señor, por también Valentín Trujillo, Señor, que esos piedras que tienen en los riñones, Padre, que tú, Señor, también pongas tu mano de poder en esa herida profunda que él tiene, Señor, y también que tiene necesidad, Señor, y que podamos apoyarlo. Ya tenemos su dirección, ahora vamos a ir a buscarle, Padre, aquí en Matamoros para poder apoyarle en algunas cosas, Padre. Te pedimos por él, te pedimos por nuestra hermana Juanita, Señor, que está allá en California, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor, en ella, que la sanes totalmente de ese cáncer, Señor. Igual te pedimos por nuestra hermana Juanita, Señor, aquí en Matamoros, y nuestra hermana Sarita, que tú las cuides, las guardes, las protejas en el hueco de tu mano, Señor, poderosa y santa. Te pido también, Padre, por la familia González Martínez, Señor, que tú las bendigas, Señor, y las ayudes a seguir adelante en tu camino, Señor, que dé salvación para toda la familia. Por nuestra hermana Maximina, también te pedimos por ella, que la guardes, la cuides y la protejas en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Te pido, Padre, por nuestra hermana Lupita también, no sé si seguirá enferma, pero yo te pido por ella, Señor, que tú le des su sanidad divina, Señor, que la guardes, la cuides, Señor, y que tú la sanes, pongas tu mano de poder, Señor, ahí donde está esa enfermedad, Señor, en sus intestinos, Padre. Igualmente te pido por mi hermana Mari y su familia. El día de hoy no pudo venir, tuvo algo, ¿verdad?, improvisto, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas con ella, Padre. Todo lo que haya acontecido, lo que sea, Padre, que tú le des entendimiento, sabiduría, gracia, favor en su trabajo, Señor, y lo que haya pasado, que estés con ella, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Igualmente, Padre, te pido también en este momento por parte de nuestra familia que está yendo para Veracruz, Señor, que tú los guardes, los cuides y los protejas en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Tú sabes a qué van, Señor, pero te pedimos que así como tú guardes su salida, Padre, que sabemos que ya van llegando, Señor, tú guardes su entrada, su vuelta aquí a casa, quizá el día de mañana vengan de regreso, Señor. Te pedimos, Padre, que los guardes, los cuides y los protejas en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Y por todos nuestros familiares, Señor, que tú los salves, los familiares de mi esposo, Señor, allá en California, aquí en Bronzeville, aquí en Matamoros, Señor, en todas partes, Señor, donde estén. Salva a sus familiares, guárdales y protégeles, igual a todos mis familiares. Te pido, Señor, por ellos, Señor, que los guardes, los protejas en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. A nuestros hijos, Señor, siempre guarda sus salidas, sus entradas, bendícelos y protégelos, Padre. Igualmente a mi esposo y a mí, ayúdanos a seguir adelante en tu camino. Todo te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quien damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, gracias. Igual te pedimos, ¿verdad?, por todos los pastores que hay en todo el mundo, Padre, en todo el mundo, porque ellos tienen una responsabilidad muy grande de predicar la palabra, porque ellos van a dar cuenta un día al Señor de todo su rebaño, de todas las personas, ¿verdad?, que están a su cargo, de qué les estuvieron enseñando. Te pido por todos los pastores de Matamoros, de Estados Unidos, de México, de todo el mundo, en todo el mundo, por los pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, maestros, los salmistas, por todos ellos, porque realmente
van a dar cuentas al Señor de cada persona lo que les estén enseñando. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pido que bendigas a todos, Padre. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanos, y shalom para todos. Nos vemos el próximo jueves, mediante el Padre nos guarde y nos bendiga. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom.